Bienvenidos GoTraders al episodio número 15 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios. Vamos a estudiar el día de hoy, 20 de enero del 2025, aunque lógicamente no es el día en el que estoy grabando como tal esta clase, pero vamos a continuar aplicando el mismo ejercicio de lectura y backtesteo que hemos estado aplicando en todos los episodios de esta mentoría. Llego a temporalidad diaria y si se han dado cuenta he eliminado prácticamente todo y todos los dibujos que tenía marcados en el episodio anterior e anteriores inclusive, ¿vale? En este episodio lo que tengo marcado aquí es el cuerpo de este Bedish or block, o algunos lo conocerían como bloque de órdenes. Solamente estoy trazando el cuerpo para poder entender a partir de qué momento, o para poder demostrar o que se refleje así, a partir de qué momento existe un cambio en el estado de entrega con la aparición de una vela posterior, que es el inicio a una tendencia que da o termina con una ruptura o la ruptura de este mínimo. Esto sería en principio lo que me señalaría la importancia de marcarme el rango de esta vela en cuanto a su cuerpo y el por qué puedo yo estudiar cómo el precio se comporta y por qué está dentro de esa área en este momento. Solamente necesito marcar un nivel o un área en temporalidad diaria. Puedo sacar conclusiones, pero eventualmente esas conclusiones no me van a servir si es que yo pretendo hacer intraday trading o day trading. Esas interpretaciones o conclusiones me van a servir para el mediano o largo plazo. Por allí dicen que el mediano plazo no existe, solamente existe el corto plazo y el largo plazo. Y en parte es cierto, pero cuando en esta afirmación hablo acerca del mediano plazo me refiero a lo que va a suceder en cuanto a una semana o 2 semanas. Eso todavía no es largo plazo desde la perspectiva de la temporalidad diaria. Largo plazo estaríamos hablando a partir de un mes, que es la construcción como tal de 20 velas o 21 velas más. Eso es lo que yo defino como mediano plazo. Corto plazo, ¿qué va a pasar en las próximas 2 a 3 velas? Simple. O qué va a pasar dentro de la semana actual. Y construcción de las velas que componen esa semana actual. Solamente como aclaración. Y repito, cuando ustedes se marcan un área o nivel en temporalidad diaria, más allá de sacar una conclusión de va a subir o va a bajar o está subiendo o está bajando, solamente delimiten el área y analicen la acción de precio de una de sus temporalidades intermedias. Yo inicialmente tengo 3 y lo han visto a lo largo de todos los episodios de esta mentoría: temporalidad diaria, temporalidad de 1 hora, temporalidad de 1 minuto o a veces incluso 5 minutos. Allí es cuando ya ingresé o incorporé una temporalidad adicional. Inicialmente con 3 es más que suficiente, pero eventualmente vamos a empezar a implementar más temporalidades para darle un sentido mucho más concreto a los análisis que hagamos de lo que ya sucedió. Queremos descubrir por qué el precio está allí y qué va a hacer que se mantenga dentro de esa área o qué va a hacer que salga de allí. Voy a reducir la temporalidad a 1 hora, aunque aquí tienen también ustedes 1 hora, y lo que voy a marcarme, que es lo más visual, lo que todo el mundo haría, y no me refiero a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, me refiero a todos los que están siguiendo esa metodología. Lo más obvio es marcarnos el máximo del día anterior que ha sido previamente roto, para ver cuál o para estudiar cuál es la acción de precio que surge a partir de esa ruptura, pero no desde esta perspectiva, es decir, no desde la visión o perspectiva de temporalidad de 1 hora, sino desde una perspectiva de temporalidad más baja. Una vez que se rompe ese último máximo, ¿y por qué lo marco? No solamente porque es el máximo del día anterior, hoy sí, qué importante es que sea el máximo del día anterior, no, sino que es el último máximo más alto dentro de toda la etapa de movimiento actual. Si el precio va a continuar subiendo, ¿cuáles serían las barreras que tendría que superar para que siga subiendo, pero desde la perspectiva de esta misma temporalidad? Aquí es cuando voy a marcarme este movimiento alcista completo en temporalidad de 1 hora, desde el mínimo de la primera vela alcista hasta el máximo de la mecha de la vela bajista que tengo acá. Voy a marcarme todo ese rango. Ángel, ¿por qué entonces existe una variación muy ligera en cuanto a lo que te has trazado aquí
y lo que te trazaste en temporalidad diaria. ¿Por qué en temporalidad diaria te marcas solo los cuerpos o el cuerpo de una vela? ¿Y por qué aquí en temporalidad de una hora te marcas el cuerpo con las mechas? Esta variación en el trazado de las dos áreas que yo estoy marcando tanto en temporalidad diaria como en temporalidad de una hora, a mí lo que me permiten es entender a partir de qué momento cambia la entrega, pero en temporalidad diaria desde la perspectiva de velas ya finalizadas, desde la perspectiva del rango del cuerpo de la vela, en este caso diaria, solo el rango del cuerpo de la vela. ¿Qué me dice? Me dice en dónde el precio está cotizando, ¿vale? Porque la vela ya terminó, entonces es un área como tal, ya formada, ya compuesta. Aquí en temporalidad de una hora, lo que quiero saber es cuáles son los extremos de un pequeño movimiento alrededor de mi rango en temporalidad diaria. En este caso, como yo acá tengo cortes en la entrega, ¿a qué me refiero con cortes en la entrega? Movimiento alcista, movimiento bajista, buy side delivery, sell side delivery, buy side delivery, sell side delivery. Quiero tomar el punto más bajo hasta el punto más alto alrededor del área de temporalidad diaria. Porque eso me va a permitir entender no solamente que, claro, yo sé que en el momento en el que el precio me supera la apertura de esta primera vela alcista, ahí existe cambio en el estado de la entrega. Pero no es hasta que cierra como tal la vela que supera esa apertura que yo voy a poder afirmar eso. En el momento, lo que me da el indicio, lo que me da el vestigio de que realmente la entrega va a cambiar es que se supere este mínimo. De la misma manera en como aquí en temporalidad diaria no solamente tuvimos la superación de esta apertura de la vela diaria, sino también la ruptura de su mínimo, la finalización de la vela que cubre o supera la apertura y el mínimo, y la continuación de la tendencia bajista que termina como con una consecuencia, que es la ruptura del mínimo anterior. Entonces yo me marco aquí, repito, todo el movimiento porque lo que quiero es visualizar cómo se comporta el precio al ingresar a partir de ese mínimo hacia arriba. Puedo luego hacer un complemento en cuanto, o mejor dicho, complementar este análisis marcándome los cuerpos solamente de las velas, en este caso estas dos velas alcistas, y puedo complementar el análisis. ¿Qué vamos a hacer en principio? Vamos a verificar que en temporalidad de un minuto sean las 9:30 y solamente con estas dos áreas marcadas vamos a dirigirnos hacia las 12. Tengo entonces la acción de precio desde las 9:30 hasta las 12. Fíjense cómo es que cuando el precio ingresa entre la intersección de las dos áreas, ¿a qué me refiero? Esta línea punteada que ustedes ven es el 50% de toda el área marcada en color azul. Y acá yo tengo el extremo, que es el precio de cierre de la vela diaria. Cuando el precio ingresa en esa intersección, me empieza a generar narrativa bajista. ¿Cuál es esa narrativa bajista? La que nosotros hemos conocido a lo largo de la mentoría. Desequilibrio. Lo tenemos hasta aquí. Este sería el origen del CIBI. Y el fin del CIBI sería este de acá. Desequilibrio, rango en equilibrio, contracción, corto y un setup en venta que se genera alrededor o a partir del alcance a una intersección que vamos a considerar como era importante, pero un setup que es conocido porque yo he hablado de este setup en episodios anteriores. ¿Cómo me cambiaría la narrativa si es que yo considerase solamente los cuerpos de las velas de la temporalidad de una hora que tenemos aquí? Si yo hago un ligero cambio, vamos a ver cómo es que este ligero cambio afecta mi interpretación. Primer detalle. Yo no digo que la forma en cómo ustedes se tracen las áreas sea una forma absoluta. Ustedes no necesariamente tienen que sentir la certeza de que el área va a funcionar solamente porque se la trazan y ya está. Porque si tú te trazas un área y tú dices, bueno, acá el precio me tiene que rebotar, realmente no estás diciéndote nada, no me estás contando nada. Tú aprendes a confiar en las áreas que te marcas
cuando realizas backtesteos de esta manera y además filtras la información que obtienes de un rango y otro. Es como cuando, por ejemplo, un estudiante me pregunta: Ángel, ¿cómo debo interpretar las rupturas de máximos o mínimos que se generan solo con mechas y las rupturas de máximos o mínimos que se generan con cuerpos? Imagina un máximo formado por una mecha. Ahora, ese máximo se rompió, pero se rompió con la mecha de otra vela. Imagina otro escenario, que ese máximo se haya roto, pero que el cuerpo de la vela que lo rompió haya cerrado por encima. Ahora, imagínate tú un máximo formado por los cuerpos de unas velas, es decir, el cierre de una vela alcista y la apertura de una vela bajista. Ahora, piensa en que ese máximo formado por esos cuerpos de esas velas se rompe con una mecha de una vela, o que en su defecto se construye una acción de precio diferente en la ruptura y se generan nuevos cuerpos de vela por encima de ese máximo. Hay varios casos que se pueden estudiar. Si no entendiste lo que dije, puedes retroceder el video y ponerlo más despacio para que lógicamente puedas imaginar esos escenarios que te acabo de mencionar. Eso es solamente un ejemplo de lo que este estudiante debe estudiar si él quiere saber cómo interpretar las rupturas de máximos o mínimos con mechas o con cuerpos. Tiene que hacer un background, un backtesteo, un archivo de cuál es la acción de precio que se presenta en todos esos casos y lógicamente clasificarlo, ¿no? Ahora, en esta situación puntual, lo que yo hice fue en principio tomar los extremos de uno de los movimientos alrededor del borde o del extremo del área que me había marcado en temporalidad diaria, solamente para entender cómo se comportaba la acción de precio. ¿Eso qué información me dio? Me dio la información que entre la intersección de un extremo de una área de temporalidad mayor con el 50%, ahí está, con el 50%, pero tienen extremo y 50%. Esa intersección a mí me dice que eventualmente puedo construir un setup siempre y que se presente en primera instancia el desequilibrio, el equilibrio y la contracción que abre paso hacia qué, hacia nuevos desequilibrios, ¿vale? Fíjense que acá yo tengo un detalle interesante del cual hablaba en alguno de los episodios anteriores. Esta ruptura de este mínimo tiene un fair value gap en la parte superior. Entonces cuando el precio vuelve a ingresar, ahí lo tienen, perfecto. Cuando el precio vuelve a ingresar a ese rango en equilibrio, porque desde este mínimo acá tenemos buy side delivery y desde este máximo hasta el mínimo tenemos sell side delivery, fair value gap antes de la ruptura, el precio retrocede hacia ese fair value gap, allí hay una entrada. Y es una típica entrada que yo ya he explicado en episodios anteriores. Dese cuenta del lenguaje y del tipo de lectura que estoy dando. Es un tipo de lectura muy sencillo. Nosotros, a partir de la acción de precio que se genera desde que el precio llega a un área o un nivel que nosotros hemos backtesteado, podemos sacar conclusiones que nos llevan a tomar este tipo de decisiones que son similares a decisiones que se toman en base a estructuras vistas de forma similar también. Si yo no me hubiera trazado el área de manera anterior y hubiera trazado solo los cuerpos aplicando lo mismo que estoy aplicando acá porque no quiero variar, simplemente tengo que esperar que nuevamente la acción de precio se acomode alrededor. Desequilibrio, salida por debajo del área, contracción a este fair value gap. Este de hecho es un fair value gap que se genera si yo reduzco el área. Yo no voy a marcar el CB completo. Solamente voy a marcar este fair value gap y lo que voy a hacer es señalar este mínimo, ¿vale? Dentro de esa misma tendencia, lo cual es peculiar, o sea, es una característica especial. Esto es un breakaway gap, ¿vale? Porque es un fair value gap que se presenta en la ruptura de un mínimo. Al ser un breakaway gap no tiene que verse de forma obligatoria llenado por completo, ¿vale? Entonces, como no se tiene que llenar por completo, yo puedo esperar que al momento en el que se ha alcanzado, el precio reaccione. Eso tiene sentido, porque eso lo dice la teoría y lo digo yo en mi mentoría de entrega de precio. Tengo una salida, una caída, salida del área de temporalidad de una hora y una caída, pero al final el precio empieza a caer con equilibrio. Si va a subir, que tú sepas que si sube se tiene que formar un bici, o sea, un desequilibrio en forma de movimiento alcista con un único tipo de velas, o sea, solo velas alcistas, que tú sepas eso a ti te prepara, porque tú decides, hey, voy a meter una venta y si me saca, ya sé por qué me está sacando y ya sé lo que el precio me quiere decir si es que va a subir. En este caso se mantiene dentro del rango en equilibrio. Ya he mencionado
Cuando el precio está dentro de un rango en equilibrio, se puede mover, tiene permiso para moverse hasta los extremos de ese rango en equilibrio. Pero por si fuera poco, tenemos una caída. ¿Desde dónde? Desde exactamente el extremo inferior del área de temporalidad de una hora establecida por los dos cuerpos de estas velas, alrededor de tu extremo de tu área de temporalidad diaria, y un Fair Value Gap en la ruptura del mínimo dentro de esta misma temporalidad, que es un minuto. Te estoy desglosando la acción de precio para que lo entiendas. Fair Value Gap por encima de la ruptura, contracción. Este Fair Value Gap sí se puede llenar porque no tiene naturaleza de Breakaway Gap. Se llena y de todos modos tú puedes colocar el stop loss aquí en el desequilibrio abierto o por encima del máximo en el último desequilibrio abierto. Los CVs en Premium no se deben de cubrir, esto lo saben mis estudiantes de mentoría privada, y tienes un movimiento bajista. Aquí la pregunta es, Ángel, ¿cómo yo puedo saber hasta dónde va a caer el precio? Y eso es súper interesante de estudiar. ¿Por qué? Vamos a analizar entonces esta situación. En principio, cuando el precio te ingresa o te penetra un área, tú puedes medir todo ese rango de penetración y trazarle desviaciones estándar. Una desviación estándar es la repetición de un rango en el espacio. Eso quiere decir que yo puedo, por ejemplo, trazar desde el máximo que está por afuera de un área hasta el extremo del área. ¿Vale? Desde el máximo que está por afuera o mínimo que esté por afuera hasta el extremo, siempre y cuando ese máximo, ese mínimo que esté por afuera esté en el otro extremo del movimiento de penetración. ¿Qué quiero decir con esto? Si el área es una resistencia, es decir, el precio penetra hacia arriba, vas a trazar de arriba a abajo. Si el precio penetra de arriba hacia abajo, o sea, si ingresa como si el área fuera un soporte, vas a tomar de abajo hacia arriba porque lo que tú quieres es proyectar un movimiento en reacción a esa área de soporte o resistencia. Ahora sí se entendió. Esto es lo que yo puedo obtener si yo me marco aquí, por ejemplo, una pequeña línea, ¿vale? Esto es lo que yo puedo obtener en cuanto a proyección. Pero Ángel, ¿y si yo me hubiera trazado el área de una manera diferente y no hubiera realizado ningún tipo de variación? Entonces, sería muy sencillo como marcar desde el máximo más profundo dentro del área hasta el extremo del área. Y acá tienes otra vez una desviación estándar. En el ejemplo anterior tuvimos dos desviaciones, acá tienes una desviación estándar. Tú puedes proyectar eso en función a la acción de precio que tengas a la izquierda, porque hay que determinar si es que existen mínimos, por ejemplo, que en caso de romperse generen dependencia de que el precio continúe moviéndose en la misma dirección o de si toca como tal una contracción que tú no quieres esperar lógicamente porque sería ineficiente tener que esperar esta cantidad de tiempo desde que se neutralice ese mínimo, independientemente de si esto continúa cayendo. Desde este mínimo hasta acá está pasando poco más de una hora. Si el precio cae a este mismo punto, no tiene sentido que esperes una hora para cerrar allí tu operación. Sería ineficiente, ¿vale? Entonces, hay determinados lugares en el gráfico en donde debes aprender a cerrar tus operaciones, pero ¿para qué hacemos lo de las desviaciones estándar? Que de hecho es un tema que yo explico en mayor profundidad dentro de mi programa privado, pero no me quiero guardar nada en esta mentoría gratuita, así que por eso se los entrego. Es muy sencillo calcular objetivos de esta manera. Si tú hubieras colocado una operación aquí, teniendo en cuenta que ese Fair Value Gap sí se podía cubrir, y hubieras colocado el stop loss aquí, teniendo en cuenta que puedes proteger el máximo dentro del desequilibrio abierto en forma de CB en premium de toda la tendencia, y teniendo en cuenta que tu área de salida está entre estas dos líneas, ¿vale? Que comprenden la proyección del movimiento de penetración a diferentes áreas, una marcada desde mecha a mecha y otra de cuerpo a cuerpo. Esto es perfectamente casi un 1 a 3. Si ajustas stop loss, puede que incluso llegues al 1 a 3 como tal, ¿no? Pero esto es un 1 a 2.63. Eso quiere decir que tú hubieras podido colocar una operación o hubieras podido vender dentro de esta sesión. No necesariamente colocar una compra aquí, que también tiene su razón de ser, tiene su fundamento, por supuesto, y lo podríamos explicar. Pero ¿por qué salirse allí? Piensa que si tú colocas una venta acá
y tú quieres llegar hasta aquí, no solamente llegas hasta aquí porque la desviación te lo diga. Acuérdate de algo. Esta línea de color naranja que tú ves allí es el máximo del día anterior. Si tú vendes aquí y proteges aquí, tienes que tener en consideración algo. Cuando el precio te alcance niveles de jerarquía, como en este caso un máximo de temporalidad diaria, por lo general allí se tiende a resetear la acción de precio. ¿Qué significa resetear? El precio se mueve por inputs. Lo único que tú vas a ver en tu gráfico van a ser desequilibrios abiertos, cerrados, que se llenan. Básicamente los vacíos de liquidez que se conocían hace años, ¿no? Como liquidity voids, básicamente, ¿no? Vas a ver que estos rangos están abiertos, están cerrados. Vas a ver luego rupturas de máximos, de mínimos. Y también vamos a considerar las no rupturas. Todos estos datos son inputs que a ti te dicen que el precio está subiendo o está bajando. Cuando hablamos de un reseteo, hablamos de que a partir de la llegada del precio a un nivel o a partir de una neutralización, se empiezan a generar nuevos inputs, se empiezan a generar nuevos desequilibrios abiertos, desequilibrios que sí se llenan y que eventualmente llevan el precio hacia la misma dirección previa o hacia un cambio de dirección. De estos detalles son de los que te debes dar cuenta. ¿Aquí de qué nos damos cuenta? El precio me alcanza ese nivel diario, que es el máximo del día anterior, con un desequilibrio en forma de SIBI. Desequilibrio, equilibrio. Entonces piensa en esto, si tú metiste una operación acá y el precio va a rebotar en ese nivel diario, solo por esta circunstancia, que sería una razón muy objetiva, tú podrías considerar colocar un break-even. ¿Por qué? Porque si a partir de ese nivel diario el precio forma un bici, entonces ya dependes de que si ese bici no se llena, se forma el bici, es decir, el movimiento alcista, el precio entra en ese bici. Y si sale y no se llena, entonces allí estás dejando toda tu capacidad y la buena decisión que tomaste, porque si metiste un trade acá fue positivo, estás dejando toda la suerte. Si tú colocas un break-even, lo estás colocando con fundamento, porque sabes que eventualmente si acá solo se genera un equilibrio alrededor del nivel diario y el precio sigue expandiendo y rompiendo hacia la parte inferior, eso te va a dar el ratio que complementa o completa tu operación. Y por eso es que decidirías salir de la manera en como lo he explicado, con la herramienta de la posición corta. Una vez que se supera, se rompe un mínimo debajo del nivel diario, fíjate en ese detalle, básicamente toda la mentoría me la he pasado dándote detalles. Ya a partir de allí tenemos la formación de un bici, se vuelve a acercar el precio a ese nivel diario que es el máximo del día anterior, y fíjate cómo desde el origen, que aquí voy a volver a hacer un trazado con líneas para que tú puedas distinguir cómo es que yo me trazo, ¿vale? Los orígenes y los fines. Acá tienes el origen de un bici y acá tienes el fin del bici. El precio ingresa y sale. Entonces allí es cuando tú dices, oh, como este bici no se llenó, la contracción va a ser más profunda. Es muy simple de entender. Ese es un bici no llenado, pero alrededor de un nivel diario. Por eso es que es importante. No puedes o no tampoco bastaría con buscar bicis no llenados en cualquier sitio. Hay que encontrarlos alrededor de un nivel de jerarquía que tú misma te hayas marcado, porque eso es lo que le va a dar un sabor diferente y una lectura diferente a ese análisis. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto en esta mentoría es cómo utilizar las proyecciones, cómo establecer objetivos, cómo leer la acción de precio alrededor de un nivel de jerarquía. Y obviamente al inicio les di contexto de por qué me estaba trazando los niveles. Recuerden que no solamente es importante trazarte un área porque sí, porque te la enseñó tu mentor y ya está, sino lo que es importante es que aunque tú te marques A, B, C, D áreas, llegues a la misma conclusión. Y la única manera de que tú te convenzas de que eventualmente vas a llegar a la misma conclusión es que backtestes estos escenarios ya formados con distintos niveles y eventualmente vas a llegar a las mismas conclusiones.